Solo me gustaría una mesa para uno, por favor. Aquí, mírate. Hueles como un basurero. Este es un restaurante de $200 por plato, no un refugio para personas sin hogar. Sal antes de que llame a la policía. Señor, solo quiero comer. ¿Puedo pagar? ¿Pagar con qué? Chica, gano más en una semana de lo que tú verás en toda tu vida. Ahora quita tus pies sucios de mi piso antes de que los quite yo. El comedor quedó completamente en silencio. 50 personas se quedaron inmóviles. Una mujer negra con una sudadera manchada de pintura estaba de pie en la entrada de uno de los restaurantes más caros de Atlanta. Un gerente blanco le bloqueaba el paso, con la barbilla en alto, los brazos cruzados y una sonrisa burlona, como si ya hubiera ganado. No tenía idea de quién era ella. No tenía idea de lo que estaba por venir. Pero te prometo esto, al final de esta historia vas a ver a este hombre perderlo todo. Y todo comenzó con un vaso de Coca-Cola. Para entender lo que sucedió dentro de ese restaurante, necesitas saber quién era realmente esta mujer. Y lo más importante, necesitas saber por qué estaba vestida así. Su nombre era Wanda Richardson, y en cualquier día laboral podrías encontrarla bajando de un Mercedes negro con un blazer a medida, entrando en salas de juntas donde la gente se ponía de pie cuando ella entraba. Porque Wanda Richardson era la esposa de Garrett Richardson, fundador y director ejecutivo de Apex Dynamics, una empresa de tecnología de defensa y aeroespacial valorada en 4,8 mil millones de dólares. Pero hoy era sábado, y cada sábado durante los últimos 6 años, Wanda no tocaba el Mercedes, no usaba el blazer, no se ponía ni una sola pieza de joyería. En cambio, se despertaba a las 6 de la mañana dentro de su mansión en el vecindario Tuxedo Park de Atlanta. Caminaba junto a las encimeras de mármol, pasaba frente a las ventanas de piso a techo con vista a un jardín privado, y alcanzaba en la parte trasera de su armario el mismo atuendo que usaba cada fin de semana. Una sudadera descolorida de Spelman College, un pantalón deportivo manchado de pintura y un par de zapatillas tan desgastadas que las suelas se estaban despegando por los bordes. Garrett ya estaba en la isla de la cocina, revisando una pila de contratos. Él levantó la vista cuando ella pasó. «Vas a almorzar hoy, ¿verdad?» «Lo intentaré», dijo ella besándolo en la frente. Agarró sus llaves, no las del Mercedes, ni las del Range Rover, sino las de un Honda Civic de 10 años estacionado al final de la entrada, y condujo ella misma al otro lado de la ciudad hasta Hope Bridge Community Center, una organización sin fines de lucro que ella misma había fundado 3 años antes para ayudar a familias necesitadas. A las 8 en punto, Wanda estaba cargando cajas de abrigos de invierno donados por la puerta trasera. A las 9, estaba de rodillas clasificando útiles escolares en bolsas. A las 10, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo con un grupo de niños, ayudándolos a pronunciar palabras en un círculo de lectura. Una niña pequeña, que no debía tener más de 6 años, hizo un dibujo con crayones. Era una figura de palitos con una sudadera morada y un gran cabello rizado debajo. Con letras temblorosas había escrito: «Señorita Wanda, mi heroína». Wanda dobló ese dibujo y lo guardó en su bolsillo. Al mediodía, estaba ayudando a repintar el rincón de lectura del centro. Azul cielo en las paredes, amarillo sol en los bordes. Se manchó de pintura la sudadera, los pantalones deportivos, incluso la barbilla. Se rió y siguió trabajando. Alrededor de la 1, su estómago gruñó lo suficientemente fuerte como para que los otros voluntarios lo escucharan. Una mujer llamada Patrice le dio un codazo. «Chica, ¿otra vez te saltaste el almuerzo? El Grandview Grill está justo aquí cerca. Ve a comer algo de verdad». Wanda dudó. Conocía el Grandview. Era un lugar de moda en Buckhead. Paredes de ladrillo expuesto, iluminación con bombillas Edison, cócteles artesanales en menús de pizarra. Ese tipo de lugar donde la gente usa blazer un sábado por la tarde. Miró hacia abajo su sudadera salpicada de pintura, sus zapatillas llenas de polvo, sus manos aún moteadas de azul cielo. «Parezco un desastre», dijo. «¿Y qué? Tu dinero vale lo mismo. Ve a comer». Así que Wanda tomó su bolsa reutilizable de supermercado, todavía llena de libros infantiles donados. Planeaba dejarlos más tarde y condujo 10 minutos hacia el norte, a Buckhead. Aparcó el Civic en la calle. Entró por la puerta principal del Grandview Grill y,
A los 60 segundos de haber entrado, toda su vida estaba a punto de cambiar. El restaurante estaba lleno. Parejas bien vestidas bebían vino en mesas iluminadas por velas. Un grupo de hombres en polos de golf se reía. Cerca del bar, el olor a carne a la parrilla y romero llenaba el aire. Una joven anfitriona llamada Courtney levantó la vista desde su puesto. Sonrió y abrió la boca para saludar a Wanda, pero nunca tuvo la oportunidad porque Bryce Colton llegó primero. Bryce Colton tenía 28 años, medía 1,85 y tenía ese tipo de confianza que viene de no haber escuchado nunca un no. Había sido gerente de turno en el Grandview Grill durante 11 meses, y en esos 11 meses se había propuesto como misión personal mantener el restaurante con lo que él llamaba imagen de marca. Eso significaba nada de camisas arrugadas, nada de chanclas, nada de nadie que no pareciera poder pagar el menú. Y sobre todo, nada de nadie que pudiera hacer que sus clientes habituales, los hombres de polo de golf, las parejas de vino y carne, el público corporativo del almuerzo, sintieran que el barrio estaba decayendo. Vio a Wanda antes de que hubiera dado 3 pasos más allá de la puerta. Sudadera manchada de pintura, zapatillas desgastadas, una bolsa reutilizable que parecía sacada de un contenedor de donaciones de una tienda de segunda mano. Y ella era negra. Bryce no dudó, ni siquiera por un segundo. Se plantó frente al podio de la anfitriona, interrumpiendo físicamente a Courtney a mitad de su saludo, y se colocó directamente en el camino de Wanda, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla en alto. Su voz resonó por todo el comedor, como si quisiera que cada persona en el lugar oyera lo que estaba a punto de decir. Disculpe, señora, esto no es un refugio. Tenemos un código de vestimenta. Wanda se detuvo, lo miró. Su voz era firme, casi suave. La voz de alguien que había aprendido hace mucho tiempo que la calma también es una forma de poder. Solo quisiera una mesa para una persona, por favor. Bryce soltó una breve risa por la nariz. No era una risa real, era una actuación. Se volvió hacia Courtney con un gesto exagerado, poniendo los ojos en blanco y señalando a Wanda como si fuera algo pegado a la suela de su zapato. Courtney, ¿desde cuándo aceptamos clientes espontáneos de Goodwill? Un murmullo de risa incómoda surgió de una mesa cerca de la ventana. 2 mujeres con gafas de sol de diseñador a juego se miraron entre sí. Una se cubrió la boca con sus dedos perfectamente arreglados. La otra apartó la mirada y dio un sorbo a su vino. Wanda no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en Bryce. Sus manos permanecieron a los lados. Su bolsa de compras colgaba de su muñeca, pesada, llena de libros infantiles. Me gustaría que me asignaran una mesa, por favor. Puedo esperar si no hay disponibilidad en este momento. Bryce inclinó la cabeza hacia un lado. La miró de arriba abajo lentamente, de forma deliberada, comenzando por sus zapatillas desgastadas y recorriendo con la mirada hasta su cabello salpicado de pintura, como alguien que inspecciona algo que ya ha decidido tirar a la basura. Mamá, señora, voy a ser sincero con usted. Su voz resumaba ese tipo de cortesía que en realidad no es nada cortés. Aquí en el Grandview tenemos un código de vestimenta estricto. No se permite ropa deportiva, ni ropa manchada, ni bolsas abiertas. Señaló con un dedo la bolsa reutilizable de compras que ella llevaba. Ahí mismo hay 3 infracciones. Yo no hice las reglas, pero sí las hizo, porque no había reglas. El Grandview Grill nunca había publicado un código de vestimenta, ni en la puerta, ni en el sitio web, ni en el menú. Bryce se lo había inventado en ese mismo instante. Justo ahí, de pie frente a una mujer cuyo único delito era haber entrado siendo negra y mal vestida. Wanda miró hacia su izquierda. 2 mesas más allá, un hombre blanco de unos 50 y tantos años estaba sentado comiendo una hamburguesa con bacon y queso con las manos. Llevaba una gorra de béisbol de los Atlanta Braves descolorida, calada hasta la frente, unos pantalones cortos de gimnasio arrugados que le llegaban por encima de sus pálidas rodillas, y unas sandalias de goma sin calcetines. Tenía los pies descalzos apoyados sobre la silla vacía frente a él. Había manchas de ketchup en la parte delantera de su camisa. Ese caballero de allá, dijo Wanda en voz baja, asintiendo en su dirección, lleva pantalones cortos de gimnasio, una gorra de béisbol y sandalias. Tiene ketchup en la camisa.
¿El código de vestimenta no se aplica a él? Bryce ni siquiera giró la cabeza para mirar. Eso es diferente. Es un cliente habitual. Así que el código de vestimenta es selectivo. No era una pregunta, era una afirmación. Y la forma en que lo dijo, tranquila, precisa, sin una sola pizca de enojo, hizo que el cuello de Bryce se enrojeciera por encima del cuello de su camisa. Algo cambió en su rostro. La diversión se le escapó como agua a través de una grieta. Su mandíbula se tensó. Sus fosas nasales se dilataron apenas. Dio medio paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos, hasta que Wanda pudo oler el café en su aliento. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más dura, despojada de la falsa cortesía que había estado usando como una máscara. Mira, no sé de dónde vienes, no sé qué crees que es este lugar, pero te estoy diciendo ahora mismo que estás incomodando a nuestros clientes. Estás interrumpiendo la experiencia gastronómica y necesito que te vayas de inmediato. Las manos de Wanda no se movieron. Su respiración no cambió. Su voz se mantuvo firme, como un lago que permanece en calma incluso cuando le arrojan piedras. No me voy a ir. No he hecho nada malo. Me gustaría hablar con el gerente general, por favor. Yo soy el gerente de turno. Entonces me gustaría su nombre completo y el nombre de la empresa que es dueña de este restaurante. Bryce volvió a reír, pero esta vez la risa tenía filo. Había un tono áspero detrás. No era miedo, todavía no, sino ese tipo de molestia cruda que surge cuando alguien a quien ya has descartado se niega a desaparecer. Cuando alguien que ya decidiste que está por debajo de ti se niega a desaparecer. Se atreve a ponerse a tu nivel y mirarte a los ojos. ¿Quieres presentar una queja? Extendió los brazos, dirigiéndose al salón. Adelante, cariño. Llama a quien quieras. Escribe una carta, públicala en internet. Te prometo que nadie va a creerle a alguien que se ve como tú antes que a alguien como yo. A alguien que se ve como tú antes que a alguien como yo. Todas las personas al alcance de oído lo escucharon. El significado era claro. Nunca se trató del código de vestimenta. Nunca se trató de ropa manchada, bolsos abiertos o la comodidad de los clientes. Se trataba del color de la piel. Siempre se trató del color de la piel. Una mujer en la barra dejó su vaso lentamente. Una pareja cerca de la ventana intercambió una larga mirada. La anfitriona, Courtney, miraba fijamente el suelo de baldosas, con el rostro rojo de vergüenza y los labios apretados. Y entonces Bryce Colton hizo algo que nadie en ese restaurante esperaba. Algo que se reproduciría en pantallas de todo el país durante semanas. Se giró hacia la bandeja de servicio más cercana, un contenedor de plástico gris colocado sobre un soporte junto al podio de la anfitriona, y tomó un vaso medio lleno de Coca-Cola. La condensación goteaba por el exterior del vaso. El hielo en su interior apenas había comenzado a derretirse. Miró a Wanda directamente a los ojos y en un movimiento suave y deliberado, inclinó el vaso hacia adelante y vertió la Coca-Cola directamente sobre su pecho. El líquido marrón golpeó su sudadera con un sonido húmedo que resonó contra las paredes de ladrillo. Los cubos de hielo rebotaron contra su clavícula y repiquetearon sobre el suelo de madera. La cola se deslizó por el frente de su camiseta, empapando el algodón hasta llegar a su piel. Una mancha oscura se extendió desde su pecho hasta su estómago como una herida que se abre. Las gotas salpicaron sus zapatillas. Un charco se formó a sus pies. El restaurante no quedó en silencio. Quedó muerto. Ni un susurro, ni una tos, ni el roce de una sola silla. La música de jazz que salía por los altavoces de repente sonaba obscenamente alta. En todo ese silencio, Wanda permaneció completamente inmóvil. La Coca-Cola goteaba desde el borde de su sudadera con un ritmo lento y constante. Un solo cubo de hielo descansaba sobre la punta de su zapato izquierdo. Podía sentir el líquido frío corriendo por sus costillas, debajo de su ropa. No se limpió la cara. No retrocedió. No lloró. Bryce dejó el vaso vacío de nuevo sobre la bandeja con un leve tintineo. Se secó la mano mojada en su delantal negro. Luego se inclinó hacia ella, demasiado cerca, hasta que su boca quedó a unos centímetros de su oído. Ups. Su susurro fue lo suficientemente fuerte como para que las mesas cercanas lo oyeran. Ahora sí que no cumples con el código de vestimenta. Se enderezó.
Señaló con un dedo hacia la puerta principal y sonrió. La salida es por allí, cariño. Wanda aún no se movía. Se quedó de pie en ese charco de Coca-Cola, con la barbilla en alto, los hombros hacia atrás y la mirada fija en el rostro de Bryce Colton. Lo estaba memorizando. Cada arruga, cada poro, cada gramo de crueldad escondido detrás de esa sonrisa burlona. En una mesa cerca de la ventanilla de la cocina, una mujer llamada Denise Alford sostenía su teléfono con ambas manos temblorosas. Había empezado a grabar en el momento en que Bryce alzó la voz por primera vez en el mostrador de recepción. Había capturado cada palabra, cada gesto, cada instante de esa Coca-Cola arqueándose en el aire y golpeando el pecho de Wanda. En su pantalla se veían 8 minutos y contando. No dejó de grabar. No podía. Detrás de la ventana de la cocina, la chef Elena Davis estaba inmóvil, con los nudillos blancos apoyados contra el mostrador de acero inoxidable. Tenía la mandíbula tan tensa que le dolían los dientes. Ya había visto a Bryce hacer esto antes. No lo de la bebida, sino la humillación, el perfilamiento, la aplicación selectiva de reglas que ni siquiera existían. Lo había denunciado 3 veces a la corporación, 3 quejas por escrito, 3 veces. Siempre le decían lo mismo. Mantiene el comedor funcionando sin problemas. Déjalo así. Se giró hacia el cocinero de línea a su lado y susurró entre dientes apretados. Esta no es la primera vez, pero te juro por Dios que será la última. En el mostrador de recepción, Courtney sujetaba el borde de madera de su podio con ambas manos, hasta que sus uñas se volvieron blancas. Tenía los ojos húmedos. El labio inferior le temblaba. Quería decir algo. Quería darle a Wanda una servilleta, una toalla, lo que fuera. Pero Bryce era su jefe. Ella tenía 22 años y tenía miedo. Así que no dijo nada. Nadie dijo nada. El único sonido en el Grandview Grill era el lento y constante goteo de la Coca-Cola cayendo sobre el suelo de madera. Pasaron 10 segundos, luego 20. Wanda seguía sin moverse. Bryce la miraba fijamente. Su sonrisa burlona empezaba a resquebrajarse en los bordes. Había esperado que ella llorara. Había esperado que lo insultara o que saliera cabizbaja por la puerta, como los otros antes que ella, los que nadie mencionaba. Pero aquella mujer simplemente se quedó allí, empapada de refresco de cola, firme como el concreto, mirándolo como si estuviera leyendo la letra pequeña de su alma. Eso lo inquietó. Y cuando Bryce Colton se sentía inquieto, no se quedaba callado. Se volvía más ruidoso. Chasqueó los dedos hacia un ayudante de camarero, un chico delgado llamado Travis, apenas de 19 años, que estaba cerca de la estación de servicio, fingiendo no haber visto lo que acababa de pasar. El chasquido resonó como un petardo. Travis, el trapeador, ahora, limpia este desastre, señaló con el pulgar el charco alrededor de los pies de Wanda. Y asegúrate de que se haya ido antes de que llegue la clientela de la noche. Travis no se movió. Se quedó allí sosteniendo una bandeja de platos sucios, con los ojos yendo de Bryce a Wanda. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba los bordes de la bandeja. Bryce ya se había vuelto de nuevo hacia Wanda. Plantó ambas manos en las caderas y se inclinó hacia adelante hasta que su sombra cayó sobre el rostro de ella. Su voz se volvió baja y espesa, como sirope mezclado con veneno. Cariño, no sé de dónde te has metido aquí. No sé en qué autobús llegaste, pero déjame dejar algo completamente claro para que hasta tú puedas entenderlo. Hizo una pausa, dejando que el silencio afilara sus siguientes palabras como una cuchilla. Este lugar no es para gente como tú. Nunca lo fue. Nunca lo será. Así que toma tu bolsita de lo que sea eso, sal por esa puerta y ve a buscar un comedor social. Seguro que allí tienen algo más acorde a tu nivel. Gente como tú. Lo dijo otra vez, esta vez más fuerte. No fue un susurro, fue una declaración, y cada persona en esa sala entendió exactamente lo que significaban esas palabras. No había ambigüedad, ni código de vestimenta, ni política alguna. Solo un hombre blanco con un delantal negro impecable, diciéndole a una mujer negra con una sudadera manchada de pintura que no merecía existir en la misma habitación que él. Un hombre en la barra giró el cuerpo, mirando las botellas de licor como si tuvieran respuestas. Una pareja joven cerca del patio susurró con urgencia, con rostros tensos entre el disgusto y la cobardía.
Querían irse. No querían ser quienes se levantaran. Wanda soltó un lento suspiro por la nariz, de esos que contienen 1000 palabras. Se limpió una mancha de Coca-Cola de la mejilla con el dorso de la mano. Sus dedos estaban firmes, sus ojos secos, no porque no lo sintiera, sino porque había decidido que ese hombre no obtendría ni una sola lágrima de ella. Cuando habló, su voz era tan baja que la mesa más cercana se inclinó hacia adelante para escuchar. Quiero su nombre completo, y lo quiero ahora. Bryce soltó una carcajada, áspera y desagradable, como algo que se rompe. ¿Mi nombre? ¿Quieres mi nombre? Agarró la parte delantera de su delantal y la tensó para que ella pudiera leer la etiqueta bordada. Bryce Colton, gerente de turno, empleado del mes, 3 veces seguidas. Adelante, cariño. Presenta tu pequeña queja. Yo seguiré aquí mañana, y tú seguirás ahí fuera. Wanda no respondió. Dio 2 pasos a un lado, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Un teléfono sencillo, con una funda negra lisa. Nada que hiciera que un hombre como Bryce le prestara atención 2 veces. Marcó un número, marcación rápida, y se lo llevó al oído. Bryce observó con los brazos cruzados. Supuso que estaba llamando a una amiga, a una hermana, a alguien de cualquier refugio que él había imaginado para ella en su mente. Sacudió la cabeza y murmuró lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. Genial, ahora está pidiendo refuerzos. ¿Qué sigue? ¿Aparece toda la familia con chándales a juego? 2 mujeres en una mesa del rincón rieron con nerviosismo. Un hombre en la barra negó con la cabeza, pero no dijo nada. Al otro lado de la línea, Garrett Richardson contestó antes de que terminara el primer tono. La voz de Wanda era tranquila, medida, la voz de una mujer que ya había decidido exactamente lo que ocurriría después. Estoy en el Grandview Grill, en Peachtree. Un gerente me tiró una bebida encima y se negó a atenderme. Estoy bien, pero necesito que averigües quién es el dueño de este lugar. No dio más explicaciones. 6 años de matrimonio habían creado un lenguaje entre ellos que existía por debajo de las palabras. Garrett percibió la quietud en su voz. Entendió lo que significaba. Su voz no se elevó. Se volvió más grave. Se convirtió en la voz que silenciaba salas de juntas. La voz que usaba cuando alguien incumplía un contrato. Cuando alguien tocaba lo que era suyo, 3 palabras. No te vayas todavía. La llamada terminó. Wanda deslizó el teléfono en su bolsillo. Su rostro no revelaba nada. En menos de 4 minutos, la asistente ejecutiva de Garrett había consultado el registro corporativo del Grand View Grill. El restaurante pertenecía a Sterling Hospitality Group, un conglomerado mediano que gestionaba 43 propiedades en el sureste, y Sterling Hospitality Group estaba negociando en ese momento un contrato de $200 millones con Apex Dynamics para su división de hospitalidad corporativa. El papeleo estaba redactado. Los abogados lo habían revisado. Lo único que faltaba era la firma de Garrett. Esa firma nunca iba a llegar. Bryce no sabía nada de esto. Él vio a una mujer con una sudadera arruinada que había hecho una llamada. Eso no cambiaría nada. Vio debilidad. Caminó de regreso hacia ella, lento, teatral. Quería que todas las miradas estuvieran sobre él. ¿Sigues aquí? ¿En serio? ¿Necesito llamar a la policía? Porque lo haré. Wanda lo miró como se mira al clima. Algo que no puedes controlar y contra lo que no necesitas luchar. Puedes llamar a quien quieras. No me voy. La ira cruzó el rostro de Bryce, intensa y roja, subiendo desde el cuello hasta las orejas. Sacó el teléfono de un tirón y marcó la línea de no emergencias. Se apartó de Wanda, pero habló lo suficientemente alto como para que todo el comedor lo escuchara. Sí, hola, necesito agentes en el Grandview Grill en Peachtree. Tengo a una intrusa que se niega a irse. Está siendo agresiva y confrontativa. Está haciendo que los clientes se sientan inseguros. ¿Agresiva? Usó la palabra agresiva para una mujer que no había alzado la voz ni una sola vez, que seguía llevando encima la Coca-Cola que él le había echado, que aún no había apretado los puños. Colgó y se volvió hacia ella con renovada confianza. Brazos cruzados, barbilla en alto, una sonrisa arrogante fija en el rostro. La policía está en camino, cariño.
Última oportunidad para salir con la poca dignidad que te quede. Wanda no dijo nada. Su sudadera se pegaba a su pecho, fría y húmeda. Sus zapatillas se adherían al suelo. La bolsa de libros infantiles colgaba pesada de su muñeca. Las cubiertas deformadas por el líquido. Parecía exactamente lo que Bryce quería. Pequeña, indefensa, derrotada. Pero no era ninguna de esas cosas. 7 minutos después, una patrulla se detuvo afuera. Sin luces, sin sirena. Dos agentes entraron por la puerta principal. Bryce se apresuró hacia ellos con la voz cargada de un alivio fingido. Oficiales, gracias a Dios. Esta mujer ha estado causando un disturbio durante 20 minutos. No cumple con nuestro código de vestimenta. Se ha negado a irse. Está invadiendo la propiedad. Los agentes miraron más allá de él. Vieron a Wanda cerca del podio de la anfitriona, una mujer negra con una sudadera empapada, los brazos a los lados, sin arma, sin levantar la voz, solo de pie en un charco de refresco que goteaba sobre el suelo de madera. El oficial mayor, el sargento Hollins, con 22 años en el cuerpo, frunció el ceño. Miró a Bryce, a Wanda, al charco, al vaso vacío en la bandeja de servicio, a un húmedo alrededor del borde. Algo no cuadraba. Señora, dijo pasando junto a Bryce. ¿Está bien? ¿Puede decirme qué ocurrió aquí? Antes de que Wanda pudiera responder, una silla se arrastró con fuerza contra el suelo. Todas las cabezas se giraron. Denise Alford estaba de pie, con el teléfono levantado en su mano temblorosa. La pantalla brillaba en rojo, con el punto de grabación parpadeando. Su voz temblaba, pero se escuchó en toda la sala. Oficial, grabé todo desde el principio. Él le arrojó una bebida a esta mujer. La ha estado acosando desde que entró. Tengo todo en video. Todo. Cada segundo. El sargento Hollins miró el teléfono, luego a su compañero. Algo pasó entre ellos sin palabras. Luego se volvió hacia Bryce. Señor, voy a necesitar ver ese video. Y voy a necesitar que venga conmigo aquí. Ahora. La sonrisa burlona en el rostro de Bryce Colton desapareció como una vela cuando se pellizca la mecha. La comisura izquierda cayó primero, luego la derecha. Después, la luz detrás de sus ojos se apagó. Por primera vez desde que Wanda cruzó esa puerta, Bryce Colton no tenía nada que decir. El sargento Hollins y su compañero vieron el video en silencio. 8 minutos y 43 segundos. Denise sostuvo el teléfono firme mientras ambos agentes se inclinaban, sus rostros endureciéndose con cada escena. Vieron a Bryce bloquear la puerta. Escucharon el chiste de Goodwill. Lo vieron verter Coca-Cola sobre una mujer que no había hecho más que pedir una mesa. Y lo oyeron decirlo 2 veces. Gente como tú. Cuando el video terminó, el sargento Hollins miró a su compañero. No necesitó decir una palabra. Ambos sabían lo que estaban viendo. En ese preciso momento, una elegante Escalade negra se detuvo frente a la acera afuera. El motor seguía en marcha cuando la puerta trasera se abrió. Garrett Richardson bajó. Llevaba un traje gris, carbón a medida, sin corbata, con el botón superior desabrochado. 2 miembros de su equipo de seguridad ejecutiva lo flanqueaban, ambos con blazers oscuros, ambos con auriculares, ambos observando la acera antes de que diera su primer paso. Entró por la puerta principal del Grand View Grill como si fuera suyo, y en cierto modo, después de lo que estaba a punto de suceder, bien podría serlo. La energía dentro del restaurante cambió en el instante en que cruzó el umbral. Era como si alguien hubiera cambiado la frecuencia de la habitación. Un hombre en la barra se sentó más erguido. Una mujer cerca de la ventana agarró el brazo de su esposo y susurró algo urgente. 2 hombres de negocios en una mesa de la esquina se quedaron congelados a mitad de la conversación. Uno de ellos sacó su teléfono y empezó a escribir porque lo reconocieron. Garrett Richardson había aparecido 2 veces en la portada de Forbes, una vez en Bloomberg Business Week y 3 veces en Black Enterprise. Su rostro había salido en CNN, CNBC y en la portada del Wall Street Journal. Era el fundador y director ejecutivo de Apex Dynamics, una empresa de defensa y tecnología aeroespacial valorada en $4,8 mil millones, que empleaba a 11,000 personas en 6 estados, y caminaba directamente hacia la mujer con la sudadera empapada. Llegó hasta Wanda y se detuvo. No habló de inmediato. La miró,
las manchas oscuras de Coca-Cola extendiéndose por su pecho, el borde húmedo de su sudadera, el residuo pegajoso en sus zapatillas. Su mandíbula se tensó, sus fosas nasales se ensancharon. Una vena palpitó una vez en el lado de su cuello. Extendió la mano y tocó la tela mojada. Le sugiero que la lleve y se vaya antes de que esto empeore para ambos. Garrett se giró lentamente para mirarlo, como un hombre que quiere que sientas cada grado del movimiento. Esta mujer, sus labios se separaron, sus manos cayeron a los lados. Garrett sacó su teléfono y marcó. El altavoz estaba activado. Todo el restaurante pudo oír el tono de llamada y luego la voz de Howard Slade, director regional de Sterling Hospitality Group, respondiendo al segundo timbrazo. Señor Richardson, buenas tardes. Howard, estoy dentro de su restaurante, el Grandview Grill. Uno de sus gerentes acaba de arrojarle un vaso de Coca-Cola a mi esposa y la llamó indigente. Se negó a atenderla, llamó a la policía y lo hizo todo porque es negra y no estaba vestida como él creía que debía estar. Silencio al otro lado de la línea. Luego una respiración temblorosa. Señor Richardson, por favor, no hay nada que discutir. El contrato queda terminado, con efecto inmediato. Los valores de su empresa han quedado claros, y quiero que sepa que mi equipo legal se pondrá en contacto antes de que termine el día. Colgó, deslizó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta y no volvió a mirarlo. Bryce se quedó paralizado. Su boca se movía, pero no producía sonido. Su mente intentaba construir una frase. Cualquier frase que pudiera deshacer los últimos 60 segundos de su vida. Finalmente salieron palabras. Pequeñas, rotas, patéticas. Yo no... yo no sabía. Pensé que ella era... Wanda lo interrumpió. Dio un paso adelante, solo uno, pero cerró la distancia entre ellos de una forma que hizo que Bryce retrocediera medio paso. Su voz era tranquila, pero cada persona en ese restaurante en silencio la escuchó. ¿Pensaste qué? ¿Que una mujer negra con sudadera no merece comer aquí? ¿Que no podía pertenecer a un lugar como este? Sostuvo su mirada. Ese es exactamente el problema. Bryce volvió a abrir la boca. No salió nada. Sus ojos estaban húmedos. Sus manos temblaban. El delantal del que se había sentido tan orgulloso colgaba torcido sobre su pecho, la insignia de empleado del mes reflejando la luz del techo como una broma de la que ya nadie se reía. El silencio que siguió a las palabras de Wanda duró exactamente 5 segundos, pero para Bryce Colton, de pie en medio de su propio restaurante, con la Coca-Cola aún secándose en el suelo, y 50 pares de ojos clavados en su rostro, se sintió como 5 años. Entonces el silencio se rompió, y todo se rompió con él. Las piernas de Bryce se dieron primero, no físicamente, sino que algo dentro de él se derrumbó. La postura que había mantenido toda la tarde, el pecho inflado, la barbilla en alto, los brazos cruzados, se desmoronó como papel mojado. Sus hombros cayeron, sus manos se juntaron frente a su cintura, los dedos retorciéndose entre sí. Fue un malentendido, dijo. Su voz se quebró en la segunda sílaba. No quise decirlo así, lo juro. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Intentaba mantener los estándares. Eso es todo. Lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento. Nadie en la sala le creyó, ni la pareja cerca de la ventana, que había reído con su broma de buena voluntad 20 minutos antes y ahora miraba sus platos con vergüenza. Ni Courtney, que estaba detrás del podio de recepción, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Ni Travis, el ayudante, que finalmente había dejado su bandeja de platos y observaba desde la estación de servicio, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El sargento Holland dio un paso al frente. Había terminado de revisar el video de Denise. Lo había visto 2 veces y había visto suficiente. Señor, dijo con la calma firme y ensayada de alguien que ha dado malas noticias 1000 veces. Según la ley de Georgia, lo que usted hizo, lanzar esa bebida, constituye agresión simple. Eso es contacto físico no deseado. Está en video. Múltiples testigos lo confirman. El rostro de Bryce se volvió blanco. No pálido, blanco como el papel. ¿Agresión? No.
No, solo fue una bebida. Solo era Coca-Cola. No la golpeé. Nunca la toqué. No es necesario golpear a alguien para que sea agresión, señor. Hacer contacto físico ofensivo, incluyendo arrojar una sustancia sobre otra persona, cumple con el umbral legal. Necesito que se dé la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda. No puede ser en serio. No puede. Este es mi restaurante. Soy el gerente aquí. No pueden arrestarme en mi propio restaurante. Señor, dese la vuelta. Manos detrás de la espalda. Ahora. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte en la sala. Metal contra metal resonó en las paredes de ladrillo expuesto, en las lámparas de bombillas Edison y en el menú de cócteles en pizarra. Todos los comensales lo oyeron. Todos los meseros. Todos los bartenders. El hombre con pantalones cortos deportivos y gorra de béisbol lo oyó. Las dos mujeres con gafas de diseñador lo oyeron. Bryce Colton fue sacado del Grandview Grill esposado. Pasó junto a las mesas que había gestionado, junto a los clientes que decía proteger, junto al mostrador de recepción donde había impedido que una mujer almorzara. Llevaba la cabeza baja. Aún tenía puesto el delantal. La insignia de empleado del mes se balanceaba con cada paso. La puerta principal se cerró detrás de él. A través del cristal, los comensales lo observaron mientras lo colocaban en la parte trasera de la patrulla. Las luces superiores del coche policial se reflejaban en las ventanas del restaurante, azul y rojo bañando los manteles blancos y los platos de carne a medio terminar. Dentro, Garrett ya estaba al teléfono con su equipo legal. Su voz era baja y precisa. Instrucciones, no conversaciones. En menos de una hora, Apex Dynamics emitió un comunicado formal. Todas las relaciones comerciales con Sterling Hospitality Group quedaban terminadas de inmediato, citando una cultura corporativa que permite la discriminación racial. Howard Slade llamó de nuevo 3 veces en 30 minutos. Garrett rechazó la primera llamada, rechazó la segunda, rechazó la tercera. Cada vez el buzón de voz de Howard sonaba más desesperado. Ofrecía despedir a Bryce, ofrecer una disculpa formal, incluso viajar personalmente a Atlanta. Garrett no respondió a ninguno de esos intentos. Antes de que Wanda saliera del restaurante, una persona se le acercó. La chef Elena Davis salió de la cocina. Se había quitado el delantal. Tenía los ojos enrojecidos. Sus manos estaban entrelazadas frente al pecho, como si sostuviera algo frágil. «Lo denuncié», dijo. Su voz se quebró en la primera palabra. 3 veces. Presenté 3 quejas ante la empresa. Me dijeron que lo dejara pasar. Dijeron que mantenía el comedor funcionando sin problemas. Tragó saliva con dificultad. Nadie me escuchó. Nadie hizo nada. Miró a Wanda. Las lágrimas le corrían por ambas mejillas. Gracias. Wanda extendió la mano y tomó las de Elena entre las suyas. Las sostuvo. No dijo, está bien, porque no estaba bien. No dijo, ya terminó, porque no había terminado. Simplemente sostuvo las manos de aquella mujer en un restaurante que olía a romero y Coca-Cola derramada, y asintió. Esa noche, Denise Alford se sentó en su sala y subió el video. Lo tituló «El gerente arroja Coca-Cola a una mujer negra en un restaurante exclusivo de Atlanta». Lo publicó en 3 plataformas. Etiquetó a todas las estaciones de noticias locales que pudo encontrar. En 2 horas tenía 500,000 reproducciones. En 4 horas superó el 1,000,000. A medianoche ya iba por 2 millones y seguía subiendo. La etiqueta apareció poco después de las 10 de la noche. 4 palabras, sin espacios, justicia para Wanda. A la mañana siguiente era el tema número 1 en tendencia en el país. Para el lunes por la mañana, el nombre de Wanda Richardson estaba en todas partes. No porque ella lo buscara, sino porque 50 millones de personas habían visto a un hombre verter Coca-Cola sobre su pecho y decirle que no pertenecía allí. CNN transmitió el video en un segmento de pantalla dividida. MSNBC repitió el momento del impacto mientras analistas legales desglosaban el caso en tiempo real. Medios locales de Atlanta estacionaron unidades móviles frente al Grandview Grill. El restaurante estaba cerrado. Un letrero escrito a mano, pegado en el vidrio, decía «Cerrado hasta nuevo aviso». El martes, Wanda contrató a Terrence Moore,
un abogado de derechos civiles con 26 años de experiencia y una reputación que lo precedía en cada tribunal. Nunca había perdido un caso en el que creyera. Creía en este. En 72 horas, Moore presentó dos acciones: una denuncia penal reforzando el cargo de agresión y una demanda civil por derechos civiles contra Bryce Colton, a título personal, y contra Sterling Hospitality Group como corporación, alegando discriminación racial, agresión, daño emocional intencional y violación de las leyes de acceso público del estado de Georgia. La fase de descubrimiento reveló algo peor de lo que cualquiera esperaba. Elena Davis prestó una declaración jurada que duró 2 horas. Describió cómo Bryce rechazó a una pareja negra en su aniversario porque el hombre llevaba zapatillas deportivas, mientras que un hombre blanco con chanclas estaba sentado a 3 metros. Describió cómo le dijo a una familia latina que el restaurante estaba lleno, y luego sentó a un grupo de 4 personas blancas en una mesa vacía 5 minutos después. Describió cómo se refería a los clientes negros como esa gente en reuniones del personal, y describió las 3 quejas formales que había presentado ante Recursos Humanos de Sterling, cada una documentada, fechada, firmada e ignorada. 2 exmeseros dieron un paso al frente después. Uno describió cómo Bryce le había dicho que vigilara las mesas con clientes negros porque no dejan propina y se van sin pagar la cuenta. El otro relató que Bryce instruía a la anfitriona a sentar a los comensales negros cerca de la cocina o de los baños, nunca junto a la ventana, porque no se ve bien para la marca. Cada declaración fue jurada. Cada declaración apuntaba a la misma conclusión. Lo que le ocurrió a Wanda no fue un hecho aislado. Era un patrón, un sistema, una cultura que se permitió crecer porque quienes estaban a cargo decidieron mirar hacia otro lado. Luego llegaron los correos electrónicos. El equipo de Moore citó las comunicaciones internas de Sterling. Enterrado en una cadena entre Howard Slade y un vicepresidente regional llamado Craig Ellsworth, había un correo fechado 11 meses antes del incidente. Debajo estaba adjunta la segunda queja de Elena. Ellsworth había escrito 4 frases que se convertirían en la evidencia más dañina de todo el caso. Él mantiene a nuestra clientela con la apariencia adecuada. Las cifras en Grandview han subido 12% desde que empezó. No quiero perder eso por un tema de sensibilidad. Déjenlo así. Esas 3 palabras, déjenlo así, fueron proyectadas en una pantalla de la sala del tribunal 6 semanas después, frente a un juez, un jurado y 6 periodistas. El juicio penal duró 3 días. La fiscalía presentó el video completo de Denise en la primera mañana. El jurado vio a Bryce bloquear la puerta. Escucharon las bromas. Vieron la Coca-Cola describir un arco en el aire. Lo oyeron decir gente como tú. 2 veces. Varios miembros del jurado apartaron la mirada durante el momento en que vertió la bebida. El abogado defensor de Bryce argumentó que el incidente fue accidental, que Bryce intentó tomar el vaso y se le resbaló, que sus comentarios fueron malinterpretados, que la situación fue un desafortunado malentendido laboral. El video destruyó ese argumento. Se podía ver cómo fijaba la mirada en Wanda antes de inclinar el vaso. El ángulo deliberado de su muñeca, la sonrisa burlona que siguió. Nada de eso fue accidental. El jurado deliberó menos de 90 minutos. Culpable. Agresión simple. 12 meses de libertad condicional. 180 horas de servicio comunitario en un programa de educación sobre derechos civiles. $5,000 en multas. Su nombre quedó registrado en el sistema de antecedentes penales. La demanda civil golpeó a Sterling como un tren de carga. Ante el video, el testimonio de Elena, las declaraciones de empleados y el correo de Ellsworth, todo ya de dominio público, el equipo legal de Sterling recomendó un acuerdo inmediato, $3,2 millones. El acuerdo exigía que Sterling implementara capacitación obligatoria contra la discriminación en las 43 propiedades, contratara a un responsable independiente de cumplimiento en derechos civiles que reportara directamente a la Junta, estableciera un sistema formal de quejas con plazos de respuesta garantizados y emitiera una disculpa pública en video por parte del director ejecutivo. Craig Ellsworth fue despedido. Howard Slade fue degradado a un puesto administrativo sin contacto con clientes. Otros 4 gerentes que habían recibido quejas por discriminación
sin actuar fueron suspendidos mientras se realizaba una revisión. Bryce Colton fue vetado permanentemente de trabajar en cualquier propiedad de Sterling. Pero Wanda no había terminado. Los 3,2 millones llegaron mediante una transferencia bancaria un jueves. Para la mañana del viernes, cada centavo había sido redirigido. No a la cuenta de Wanda, ni a un asesor financiero, sino al Hope Bridge Community Center. El acuerdo financió una nueva ampliación del edificio, duplicando la capacidad del centro, un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación, un programa de capacitación laboral en hospitalidad y artes culinarias, y una biblioteca infantil con las paredes pintadas de azul cielo y los bordes de amarillo sol, equipada con 3,000 libros. Garrett igualó la cantidad. Apex Dynamics anunció un fondo de $10 millones para la defensa legal de derechos civiles en todo el sureste, cubriendo honorarios de abogados, costos de presentación y testigos expertos para personas que no podían permitirse luchar solas. Una semana después, Wanda aceptó una sola entrevista. Una cámara, un programa matutino. Llevaba un blazer azul marino y pequeños pendientes de oro. La presentadora le preguntó qué quería que la gente sacara de su historia. Wanda miró a la cámara sin dudar. No estaba enfadada por mí. Yo tengo recursos. La mayoría de la gente no los tiene. Pero estuve en ese restaurante y pensé en cada persona rechazada por su apariencia. Cada persona a la que le dijeron que no pertenecía. Cada persona que no tenía a alguien a quien llamar. Por ellos estaba luchando. El clip fue visto 14 millones de veces en 48 horas. Elena Davis fue ascendida. El nuevo responsable de cumplimiento de Sterling revisó su expediente, señaló las 3 quejas ignoradas y recomendó su promoción a subgerente general en una propiedad renovada de Sterling en Decatur. En su primer día, colgó un pequeño cartel enmarcado detrás de ella. Toda voz importa, especialmente las que son ignoradas. 6 meses después, un sábado por la mañana a comienzos de primavera, Wanda Richardson se despertó a las 6 en punto. Caminó junto a las encimeras de mármol, pasando por las ventanas de suelo a techo, donde la luz dorada comenzaba a derramarse sobre el jardín. Metió la mano en el fondo de su armario y sacó la misma sudadera desgastada de Spelman College. Había sido lavada docenas de veces desde aquel día, pero si mirabas de cerca, justo debajo del cuello, un poco a la izquierda del centro, aún se podía ver el tenue contorno de acero inoxidable, una sombra marrón sobre el algodón gris. Ella misma la había remendado con un pequeño cuadrado de tela morada cosido a mano. Nunca reemplazó esa sudadera. La usaba todos los sábados, no porque tuviera que hacerlo, porque elegía hacerlo, porque le recordaba que la dignidad no viene de lo que llevas puesto, viene de quién eres cuando alguien intenta quitártela. Garrett estaba en la isla de la cocina, el mismo lugar, la misma pila de contratos. Levantó la vista. ¿Almuerzo hoy? Lo intentaré, dijo ella. La misma respuesta, la misma sonrisa, el mismo beso en la frente. Condujo el Civic a través de la ciudad hasta el Hope Bridge Community Center. Pero esta vez, cuando entró en el estacionamiento, algo era diferente. El edificio era el doble de grande que 6 meses antes. Un nuevo ala se extendía desde el lado oeste. Ventanas brillantes, ladrillo nuevo. Un mural pintado en la pared de la entrada por estudiantes de secundaria locales. El mural mostraba manos de todos los colores, alzándose hacia un sol dorado. Dentro, la nueva biblioteca infantil estaba llena. Los niños se sentaban con las piernas cruzadas sobre una alfombra azul, con libros abiertos en sus regazos. Las estanterías estaban completas. 3,000 títulos donados de todo el país después de que la historia se hiciera nacional. Las paredes eran azul cielo, los bordes amarillo sol, justo como el rincón de lectura que Wanda estaba pintando el día en que todo cambió. Una niña pequeña, la misma que había hecho el dibujo con crayones meses atrás, corrió hacia Wanda en cuanto cruzó la puerta. Le rodeó la cintura con los brazos y la apretó con fuerza. «Señora Wanda, ¿vio que pusieron mi dibujo en la pared?» Wanda levantó la vista. Allí estaba, enmarcado y colgado cerca de la entrada de la biblioteca. Una figura de palitos con una sudadera morada y un gran cabello rizado, y debajo, en letras temblorosas de crayón, «Señora Wanda, mi heroína».
Wanda se arrodilló y sostuvo el rostro de la niña entre sus manos. Lo veo, cariño. Lo veo. Al otro lado de la ciudad, Bryce Colton había completado sus 12 meses de libertad condicional y 180 horas de servicio comunitario. Ya no trabajaba en el sector de la hostelería. Ningún restaurante en Atlanta quería contratarlo. Su nombre arrojaba más de 400,000 resultados en búsquedas, todos vinculados al video, al juicio y al hashtag que fue tendencia durante 11 días seguidos. Había eliminado todas sus redes sociales. Se había mudado a un apartamento más pequeño en la zona sur. La vida que conocía había desaparecido. Denise Alford, la mujer que sostuvo su teléfono con firmeza mientras le temblaban las manos, se convirtió en defensora de la intervención de testigos. Dio charlas en escuelas, iglesias y centros comunitarios sobre el poder de grabar, la responsabilidad de ser testigo y la diferencia que puede hacer una sola persona al negarse a mirar hacia otro lado. El Fondo de Defensa de Derechos Civiles de Apex Dynamics apoyó 31 casos de discriminación en su primer año. 14 terminaron en acuerdos. 9 fueron a juicio. Los 9 se ganaron. Y todos los sábados, sin falta, Wanda Richardson aparecía en Hope Bridge con su sudadera remendada y sus zapatillas desgastadas. Clasificaba abrigos, leía a los niños, pintaba paredes. Nunca llegaba en el Mercedes, nunca llevaba el blazer, porque la mujer que podía comprar toda la manzana no necesitaba que nadie lo supiera. Solo necesitaba estar allí. Ahora déjame preguntarte algo, y lo digo en serio. Piénsalo bien antes de responder. Si hubieras estado sentado en ese restaurante y hubieras visto a Bryce Colton verter ese vaso de Coca-Cola sobre una mujer que no había hecho nada malo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías bajado la mirada hacia tu plato y fingido que no lo viste? ¿Habrías susurrado a la persona a tu lado esperando que alguien más interviniera? ¿O habrías hecho lo que hizo Denise, sacar tu teléfono, grabar y levantarte? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno. Y si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, hazme un favor. Dale me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte la próxima. Porque vienen más historias como esta. Y créeme, solo se vuelven más intensas a partir de aquí. Pero antes de irte, quiero que recuerdes una cosa. Una sola cosa de toda esta historia. Llévala contigo. La justicia no siempre comienza en un tribunal. A veces comienza con una persona que se niega a irse. Una persona que permanece de pie en un charco de Coca-Cola, con la barbilla en alto y los hombros firmes, y dice, no me voy a ninguna parte. Sé esa persona. Un vaso de Coca-Cola. Eso fue todo lo que hizo falta. Un solo vaso. Y Bryce perdió su carrera, su reputación y le costó a su empresa $200 millones. Pero hay algo que no puedo dejar de pensar. Wanda podría haberse ido, con la Coca-Cola goteando por su pecho, con un hombre frente a ella diciéndole que no pertenecía allí. Nadie la habría culpado. Pero plantó los pies en ese charco, lo miró directamente a los ojos y dijo, no me voy a ninguna parte. Y Bryce no estaba arrepentido de haberlo hecho. Estaba arrepentido de que lo atraparan. Esa disculpa no llegó cuando vertió la bebida. Llegó cuando descubrió que su esposo tenía una fortuna de $4,800 millones. Eso lo dice todo. Pero lo que me quita el sueño es esto. ¿Cuántas personas reciben ese mismo trato? Y no hay nadie grabando, ningún video, ningún hashtag. Solo alguien que se va, humillado y en silencio, sin que nadie diga una palabra. Así que sé honesto conmigo. Si hubieras estado en ese restaurante, ¿qué habrías hecho? ¿Seguir comiendo o levantarte? Dímelo en los comentarios. Si quieres más contenido como este, dale me gusta, comparte y suscríbete. Activa la campana. Contamos estas historias cada semana. Y recuerda, la dignidad no tiene código de vestimenta.